la posibilidad, la alternativa de tomar a cuenta, ¿no? El pago. El aumento exactamente de esos 20.000 pesos, pero el argumento válido, y yo comprendo también la visión y la conclusión de ATE en ese sentido, decir, pero si nosotros tomamos esos 20.000 se cierra la paritaria, no es que tomamos a cuenta y seguimos negociando, entonces ahí obviamente se cambia el sentido de la negociación. Pero hay un tema de comunicación ahí, porque no es lo que la gente sabe. La gente no sabe que si aceptan la cláusula gatillo, entonces no pueden negociar hasta junio. Eso nadie lo dice abiertamente. Mañana he pasado el paro. Mañana jueves 13 y viernes 14. Jueves y viernes, perdón, yo lo estaba pateando para la otra semana. Y una dinámica, ¿no?, de negociación que hasta ahora, bueno, se viene reflejando en el ámbito de la salud, de la educación, de la paritaria central ayer, que también pasó a cuarto intermedio hasta el martes que viene, pero que es la que viene dándose en todos los ámbitos, al menos de la administración pública o del ámbito provincial, y que es lo que en definitiva está generando estas medidas de fuerza que se vienen dando justamente en este caso, hoy particularmente en salud y educación, mañana en la administración central. ¿Qué más te cuenta el diario Nuevo Día a esta hora en su portada principal? Yo le pido un poco de paciencia porque en mi computadora, entre todas las cosas que le estoy pidiendo, se aletarga, se ralentiza, mejor dicho, un poco. Una noticia de policial, que ayer contábamos que estaban buscando a un niño de 13 años llamado Lautaro. Finalmente fue encontrado y ya afortunadamente está con su familia, así que esa es la buena de la jornada de hoy hasta aquí. ¿Qué me dice Brian? No puedo atender a tantas cosas, amigo, discúlpeme. Teníamos una nota, bueno, se postergará, vamos a hablar del ámbito de la salud, que era importante poder charlar. Vamos a hablar en la jornada de hoy con un infectólogo del Hospital Pirovano, para hablar sobre el sarampión, porque también en Santa Cruz hay una campaña justamente que está desarrollando el propio Ministerio de Salud, y vamos a estar hablando con Jacqueline Borges, que es delegada del Sindicato de Trabajadores Viales Nacional, por la situación que venimos contando de el ajuste que está dándose en esa repartición nacional y cómo esto repercute, ¿no?, que hay respecto a los trabajadores viales acá en nacional, ¿no?, en la provincia de Santa Cruz, en el distrito 24, sí, 23, sobre todo con habida cuenta de lo que se conoció días atrás, ¿no?, este recorte o hachazo que efectuó el gobierno nacional a que ya vialidad prácticamente nacional no tenga injerencia ni no haya presupuesto para realizar ni siquiera las obras, tareas de mantenimiento, porque las obras viales no las hace Vialidad Nacional, las hacen las empresas privadas a través de licitaciones, ¿no? Sí. Esto hay que aclararlo, porque muchas veces está en la mente de las personas, no, pero Vialidad Nacional, no, Vialidad Nacional está para la conservación y para el mantenimiento de las rutas nacionales. Las obras de ejecución de proyectos viales, de construcciones de rutas, las hacen empresas a través de licitaciones emanadas de Vialidad Nacional y como por ejemplo la autovía Caleta Comodoro, Trelew Madryn, pero ha pasado. Pienso en Vialidad Nacional, y vos que estuviste por Punta Arenas, ¿cómo está el tramo de la ruta 3 que conecta con la frontera, con el paso de integración austral? Está cada vez peor. Hay dos sectores donde hay un sector de 0,2 kilómetros, 3, donde ya no hay asfalto. No hay asfalto. Hay que activar los baches, ¿no? Sí, y hay otra zona de baches y hay otro pequeño sector donde tampoco no hay asfalto. A todos convengamos que esa ruta, ese tramo de la ruta nacional número 3, se asfaltó en el año 93
Y de ahí nunca se le hizo mantenimiento. Nunca más. Se lo pintó, nada más. Pero al tramo comprendido entre el cruce de la ruta provincial 1, donde está el cartel para ir a Cabo Vírgenes, Sí. de esa intersección hacia el paso Integración Austral, nunca se le hizo mantenimiento. Destruido. Le sumo un dato de contexto nomás, Sí. Escuchando noticias nacionales esta mañana, hablando de rutas nacionales, obra Sí. pública y demás. Dos títulos de la política nacional. Ayer el expresidente Macri en Expo Agro, Sí. hablando de Bahía Blanca, dijo, hay inversiones que las tiene que hacer el Estado. Y es, si uno lo pone en contexto, dice, bueno, chocolate por la noticia, Sí, pero sí. en verdad es una crítica a la política de Milei, que es, bueno, básicamente que se paralizó la obra pública desde que asumió en diciembre del año antepasado. Y luego, en un acto en Córdoba, el gobernador cordobés Suena Yarlora, sensato Macri en este En ese tono de contexto. discusión. ¿no? Sí, sí. Cosa que no hizo cuando estaba, ¿no? y el gobernador de Córdoba, Yarlora, dijo, es increíble que tengamos que discutir estas cosas. Sí. Que es el valor de la obra pública, en este caso infraestructura cordobesa. Y hay que Pero- decir que pero- encima Córdoba está en una situación también crítica por las lluvias. El centro Además- de Córdoba capital inundado. La cañada, lo que conocen Córdoba, la cañada, desbordadísima de agua. Sí, me llamó la atención porque son como dos títulos de dos dirigentes importantes. Uno gobernador de una provincia que además apoya mucho a Milei. Sí. Más o menos el 70% de los cordobeses votaron a Milei. Milei cerró su campaña antes del balotaje en Córdoba, como para hacer memoria brevemente. Pero digo, son dos títulos nacionales que ponen en coordenada por dónde pasa la discusión, ¿no? Sí. Y bueno, y hay que ver Bahía Blanca en lo particular y lo urgente, pero más en un contexto de corto, mediano plazo, si alguna política del gobierno nacional cambia en relación a la ausencia total de obra pública desde el Estado Nacional. El de Macri igualmente es una declaración que es oportunismo político puro, porque le viene pegando al gobierno nacional, porque están ahí transando por el cierre de lista porque es año electoral. Pero sí es cierto que es verdad que está bien, bueno, cualquier excusa para poner en tema en agenda algo que verdaderamente es importante como la obra pública por todo lo que moviliza está bien, pero bueno, Macri fue un oportunista. Aparte el contrapunto que se genera al hablar de esto, porque hablamos en el caso de las rutas. Sí. Pongamos como ejemplo la autovía Caleta Comodoro. La actual administración asume con todas las circunstancias existentes, ¿no? Ya venía mal. Pero vos decís, al igual que en otras gestiones, al igual que muchas veces pasan, Sí. sobre todo en la política, che, acá hay una ruta que necesita ser terminada para el bien, para el desarrollo de la región y para el resguardo de las vidas de quienes transitan por aquí. No, pero hace 30 años que los políticos se robaron todo y bueno, ¿qué? A las poblaciones les queda, no sé, el consuelo, el argumento, porque hoy el gobierno nacional se basa en que la obra pública ha sido el espacio de mayor corrupción, si se quiere, dentro del Estado nacional. Segunda ¿Está vez, bien? sí. Corregir la corrupción, no desde baja la obra pública, Bueno. porque significa, o ellos dicen también en su teoría, o en la teoría particular del presidente, ¿no? Porque vemos que hay muchas teorías distintas, que el mercado va a venir a hacerse cargo. Claro. Y se da cuenta que claramente no es así. No. Y también en esto yo he visto que hay una diferenciación sobre el recorte de la obra pública. Días atrás se conoció que, por ejemplo, el gobierno nacional le dio la venia y le dio algo de dinero a la provincia de Corrientes, por ejemplo, para continuar con la obra paralizada de doble trocha que va de la ciudad de Corrientes hacia el límite de la ruta nacional 12 hacia el paso con Uruguayana. Le ha dado, le financia Sí. mitad por el Estado Nacional. No era que no iba a poner plata para imitar el Estado de Corrientes, ¿no? El gobierno de Corrientes. Y eso que es un gobierno radical, ¿no? El de Valdés. Por otro lado, también se conoció que en Mendoza va a pasar lo mismo.
con obras de infraestructura y mantenimiento. Sí, hay que decir que es parte de, históricamente, ¿no? Sí. A los míos o a los que están más cercanos les doy, porque también ha sido parte de la Sí. práctica durante el kirchnerismo, por ejemplo, Sí. o Macri mismo también. Pero no podés cortar de cuajo, sobre todo en algunos casos obras que son trascendentales para el desarrollo de lo que Sí. vos pretendés sea un país pujante Y hay un corredor del Mercosur, ahí está el corredor del Mercosur. Igual en un punto es como que los parámetros están muy corridos, ¿no? Sí. Vieron que Sí. para discutir cualquier cosa tenés que como buscar cierto centro, que centro no significa ser tibio, sino con cierto equilibrio en dónde plantear los temas, dónde anclarlos. Está todo tan corrido a los extremos que hay que como empezar a discutir de cero las cosas. Esto que Rodri recién decías, que lo de Macri es oportunismo, claramente Macri Expo Agro además es muy el importante, núcleo, es el núcleo del núcleo productivo de la pampa húmeda, de las grandes empresas del agro en justo ahí donde está el Argentina. núcleo de todos los poderosos. Entonces del ahí campo. siempre es un escenario importante desde el Sí. cual hablar, y marcarle la cancha a Milei en este contexto de disputa que Milei básicamente quiere ahora tratar de vencer al Sí. PRO, tanto en capital como en el país. Ese es el contexto, ¿cierto? Pero Macri dijo en estas declaraciones de ayer, el tema de la obra pública que recién repasábamos, que Yarlora dijo algo más o menos lo mismo, en los mismos términos en Córdoba, pero hablando de lo corrido que están las cosas. Otra cosa que dijo Macri de hecho es bastante despectivo, si ustedes escuchan el audio, si tienen la posibilidad, es bastante despectivo para con Kicillof, pero dice, pero se tiene que reunir con el gobernador de Buenos Aires, es decir, el presidente se tiene que reunir. Sí. Venimos de lo de Bahía Blanca, ¿no? Pero lo hizo cuando estaba todo bien con él, Rodríguez Larreta lo hizo con Kicillof en la época de la pandemia. ¿Por Claro. qué no lo va a hacer Milei con Kicillof por este tema? Claro, hablando de lo corrido que están los parámetros, no sé si creo más o menos podemos coincidir en eso, ¿no? Que las cosas están como en un extremo o en el otro, digamos. Sí, por eso y el que decía corre el lo de- límite es el presidente. Que Milei que Macri parece sensato. Pero incluso. fíjate vos que si repasamos 15 días para atrás nomás, lo de Bahía Blanca fue el viernes, va a llevar muchísimo tiempo de trabajo, sí o sí se necesita articulación de la provincia con Nación, no hay otra manera de que ese lugar salga adelante, Sí. pero hace 15 días atrás el presidente estaba pidiendo Sí. la renuncia del De gobernador de Kicillof. Buenos Aires y la intervención federal. Por la inseguridad. Que es una, conceptualmente es una locura. Sí. Hagamos memoria en nuestra vida democrática. ¿Quién planteó las discusiones de nación y provincia en esos términos? Es decir, renunciar y dejar que venimos nosotros. Entonces, ese parámetro absolutamente corrido es lo que dificulta mucho más las cosas. En un contexto donde vos tenés una emergencia como la de Bahía Blanca, tenés que salirte rápido de ese extremo porque la urgencia es absolutamente fundamental. Claro. Y sumo un elemento más y con Sí. esto al menos cierro mi participación en este tema, que es medio un picadito de cosas, ¿no? Un tercer tema que me llamó la atención de Macri, lo escuchaba Sí. esta mañana en el discurso de ayer, habló de cambio climático. Acá otra Sí. vez lo mismo, ¿viste? Las cosas corridas en los extremos. Ni Donald Trump ni Javier Milei creen que el cambio climático exista como tal. El líder del PRO, Mauricio Macri, habla del cambio climático y eso se puede enganchar con un tema que está pasando en Santa Cruz. Sé que está en la grilla de temas, por eso en la agenda de temas que tenían pensado para hoy, por eso lo sumo como para desarrollar más adelante, que es la producción de energías limpias, energías renovables. La palabra que vamos a empezar a escuchar cada vez más es hidrógeno verde, Sí. y que se da en el contexto de producción de energías limpias para ir dejando los fósiles, petróleo, gas. Nuestra provincia vive de eso básicamente, y el contexto es el de la discusión por el cambio climático. Digo como Sí. para asociar una cosa con la otra y dejarla picando. Y la contrapartida de que podemos citar brevemente en su discurso de asunción de Donald Trump de el baby drill, ¿no? Extraer. Perforar y extraer a lo loco, no vamos a frenar. De hecho, No también se convencional. señala que la discusión por Groenlandia tiene mucho que ver con eso también. Sí. ¿Lo No, me citabas a gustaría- Macri? Sí. Me gustaría completar, porque dijo algo también A Macri ver. respecto de la institucionalidad y de la justicia, Brian. Quiere continuar en un acuerdo. La Argentina, el gobierno evitó una catástrofe que había dejado puesta el gobierno de Alberto Fernández bajo la última dirección de Massa, que hizo cosas realmente criminales en términos económicos.
pero eso es el principio, ¿no? Hay que seguir porque hoy todavía Argentina está intentando volver a crecer y llevarnos del desarrollo lleva mucho tiempo, con lo cual hay que hacer otro buen acuerdo con el fondo que fortalezca todo esto y darle la mayor institucionalidad posible. Creo que sería un buen momento, ante la falta de institucionalidad que tenemos hoy, volver a poner presupuesto sobre la mesa. El acuerdo por decreto, por DNU, como lo manda el gobierno y no por proyecto de ley. Bueno, de vuelta es un tema que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, que no ayuda a generar confianza, ¿no? Y creo que eso es importante. Quiero volver. Además, en un lugar, estuvo presente, digo, en un lugar en el cual, como bien vos decías, Leandro, no es que solamente está el poder económico del campo, y no hay que pensarlo solo en esos términos, sino en cuánto el campo aporta en términos de dólares cuando liquida. Sí. Y en cuanto el campo también le va a hacer le da la bienvenida, en este caso, a un aliado opositor, no sabemos qué es Macri en este caso, pero de un ámbito que es indispensable. Además, en Argentina, históricamente, ante las crisis, el que se esperaba que fuera El Salvador era el campo con su liquidación de grano, sí. Exactamente. Pero ahí dijo una cosa igual, hay que agilizar o poner la institucionalidad. Sí, pero es sensato. O sea, más allá de quitemos que lo está diciendo Mauricio Macri, es cierto lo que está diciendo. Sí, pero no es mentira. Por, en este caso, algo que está sucediendo y que lo vemos los DNU. Entre todo el quilombo de noticias que hay, porque esto es como decías vos, Leandro, hay tantos temas y están todos tan intervenidos de alguna manera o intoxicados, ¿no? Por la opinión política, en este caso, Cristina hablando también sobre lo de Bahía Blanca, que muchas veces no se escucha lo que se dice, sino quién está hablando solamente. Y es cierto, porque estamos negociando y Milei firmó un documento en el que se da la razón para pedirle guita al FMI, pero en ese documento que lo remitió al Congreso no están los pormenores, ni siquiera cuánto va a pedir al FMI. Y dice, no se preocupen que la deuda no va a incrementar, pero la única manera que yo conozco que te den plata y no estés en deuda es que te la regalen la plata, y el FMI no le va a regalar plata a nadie, menos a Argentina. Y aparte, convengamos una cosa, ¿no? Salió a hablar la cara de Cemento Armado, ¿no? Fue él que nos metió en este brete los últimos años. Justamente de eso está hablando Macri, es terrible. Qué ganas de adjetivar como adjetivan ustedes. Estoy tratando de... bueno, acá viene Leandro a ponerle la sensatez. No se trata de eso. No, porque digo, coincido con su punto de vista en general, digo, pero que viste que dan ganas de... como de... No digo que se te salga la cadena, porque para eso, digamos, está lleno de eso. Mejor tratar de pensar y templar un poco las cosas. Pero pensar que no hay temas livianos. Fíjate, hacíamos una síntesis de 2 o 3 ejes que trató Macri ayer en Expo Agro. El audio que pasaba Brian es sobre la negociación con el fondo, Macri hablando de institucionalidad, y hay los ojos puestos sobre el Congreso, y hay que ver dos cosas, ¿cierto? A ver, por un lado, el gobierno de Milei manda el DNU, pero no cumple con una ley del gobierno de Alberto Fernández, que era que cada deuda que tomara Argentina tiene que pasar por una ley del Congreso. Sí, la ley Guzmán se llama, que es de sostenibilidad de la deuda. Claro, bueno, a eso digo, para poner las cosas en contexto, a eso se refiere Macri con el tema institucionalidad en ese punto. Cierto es lo que decías vos, Nica, recién, vos, Juli, también, la deuda, el mega endeudamiento millonario con el fondo lo tomó el gobierno de Macri con el mismo ministro que fue Caputo. Caputo ministro de Macri, Caputo ministro de Milei, negociando una nueva deuda. Y después, hablando de institucionalidad, hay que ver qué pasa también en el Congreso, que es que también, ¿no? En 15 días, luego del capítulo Libra, el presidente le pide al gobernador que renuncie o le interviene en la provincia de Buenos Aires, y en paralelo mete 2 jueces a la Corte Suprema por decreto. Que lo había intentado hacer Macri. Que entró uno encima. Sí, Mansilla, exacto. Y bueno, el hijo se sabe, ¿no? Que es muy, muy controvertido. El historial del hijo, los trapitos al sol que le sacan al hijo son realmente muy controvertidos. Pero bueno, habrá que ver qué pasan. Pero hablar de institucionalidad, al menos en esa semana, vemos la semana que viene,
significa hablar de eso en Argentina. Sí, sí, sí. A mí no me gustaría Ver cómo hacer. se desarrollan los temas. En estas 2 semanas no me hubiera gustado para nada. La verdad que no me compadezco haber estado en el cuerpo y en la mente de Axel Kicillof. Sí, o de Guillermo Franco, que es siempre el que sale a poner un poco de paño Sí. frío cuando Pero más habla, ¿no? de Kicillof. Sí, totalmente. El tema de la inseguridad, que es gravísimo en el conurbano y en toda la provincia de Buenos Aires, y ahora que te caiga esta catástrofe natural de Bahía Blanca, y que anteriormente no sé qué otra cuestión más complicada tiene la administración de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, la verdad, ¿no? Porque y que todos los días tengas el pico acceso de Milei y... Que hay que decir que justamente Milei llegó a Bahía Blanca. Hoy, Sí. al quinto día de sucedido lo que todos conocemos, ¿no? La tragedia tras el temporal. Finalmente Javier Milei llegó. De hecho, estuvo reunido brevemente con Federico Susbieles, que es el intendente de la ciudad de Bahía Blanca. Y, digamos, le hizo caso a Cristina, me parece, o le dolió lo que le tuiteó Cristina, que está con el Che Milei a pleno, y se fue a Bahía Blanca después de que justamente la expresidenta Cristina Fernández lo instara a que acompañara a esta ciudad, ¿no? Importante, creo que es la tercera en importancia en cuanto a cantidad de habitantes. ¿De provincia de Buenos Aires? Exactamente, sí. Es La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, si no me equivoco. Pero no quiero seguir adjetivando. Pero dicen que Milei le corta la comida a la hermana. Imagínate si va a tener alguna solución ante una catástrofe como esta. Está comiendo un asadito y llega ahí. Dicen que sí. De hecho, no es que dicen que es un rumor. Una periodista que indagó muchísimo en su vida cuenta que Karina Milei le corta la comida. Chicos, perdón, ¿puedo hacer un Adelante, sí, ya todo. un paréntesis a esta historia política? Me Te etiquetó... prometemos que nos vamos a ir ordenando, Lea, te prometemos. Por favor, ¿sabés Yo qué? igual me voy el viernes. Me pone muy nervioso la cámara, te juro. Nunca hice radio con cámara. Acercásela un poco más. Es raro, claro, así un súper primer Este- plano. Pobre audiencia. Ayer Rodri estaba hablando en no sé qué momento y hacía la de los jugadores de fútbol con el árbitro, se tapaba la boca para hablarme. Y hay que tener cuidado, nunca se Ignorar sabe. la cámara como si no estuviera. Bueno, lo apuntamos a Rodri, no lo Mirá que apuntamos no- más a Lea. No Va a soy ser una ningún- voz. Gracias. No soy ningún Me ha rostro pasado- agraciado, ni mucho menos, Che, pero como que no existe. Me ha pasado de estar al aire en la radio una vez, Sí. hace mucho tiempo, y de estar jodiendo y diciendo barbaridades con un compañero, y se había cortado la luz. Supuestamente no estábamos al aire. No. Y se estaba escuchando. O sea que, viste que siempre hay que tener cuidado. Cuando estás en un estudio de radio, para mí, o sea, la boca, las palabras hay que cuidarlas. Porque nunca se Estamos al sabe. Y más con uno. No, mentira. No entrés Este, en la betocracia, No. que Che, no quiere salir, que se va para el costado. quería comentarles que, Sí. que me etiquetó Sandro Díaz, el hijo Sí. del Un viento, abrazo grande. Batman, me Sí. etiquetó recién en el grupo de WhatsApp de Arriba al Día, Sí. para recordar que este viernes 14 de marzo en Pueblo Chico se viene el tributo a The Doors y tributo a Caloventores. Y obviamente Beatles, ¿no? de los Beatles, exactamente. De tributo de Caloventores a los Beatles. Va a ser una noche fantástica. A partir de las 12 de la noche yo creo que no se vio y no se verá tal vez por un tiempo más un show de esta magnitud. Y por eso tenemos 2 entradas, ¿o no, Juli? Exactamente, quienes contesten la consigna de la película basada en la historia de los Beatles, que se estrenó en 1964. ¿Cómo se llama? Yo no sé cómo se llama, así que Hay opciones. hay 3 opciones. Opción A, Help. Opción B, A Hard Day's Night. O opción C, Let It Be. Profe, si me equivoco en el inglés, me corrige, ¿sí? ¡Vamos a verlo! Bueno, ha sido un salpicado Intenso. y creo que quedan muchos temas todavía por seguir repasando hasta el mediodía en esta propuesta llamada Arriba al Día. Saludos para mi padre, Jorge Quirós, que está escuchando y dice que bueno volver a escuchar a Leandro, es un déjà vu. A partir de hoy y en adelante estará con nosotros en este espacio, así que
nosotros nos vamos a moldar a vos. Mirá, no te parece? vamos a traer a No. nuestro quilombo. No. No te vamos a traer a nuestro quilombo, No te lo porque lo recomiendo. entendemos nosotros nomás. No te lo recomiendo. No. Un saludo a tu viejo, a Jorge. Saludos para Cristian también, el profe, que dice: Milei está como Wanda, más preocupado por los filtros que por la vida democrática. De hecho, hicieron un video con inteligencia artificial para anunciar lo del acuerdo con el FMI, que es la consagración de la posverdad, Milei con una pluma que está como hechizada, Caputo que parece, no sé, un jugador de los Pumas acompañado por un león. No, ya estamos en cualquier. Esto es Argentina, y esto particularmente dentro de este universo que se llama Argentina es arriba al día, un espacio para, no sé si tratar de entender o complicarnos más las cosas. Nosotros, nuestra intención es pasar en limpio todo lo que va aconteciendo y tratar de meter en estas 2 horas y media la mayor cantidad de información, de entrevistas también posible, y cada tanto buena música. Vamos a escuchar algo de Babasónicos. ¿Cómo eran las cosas? Suena la voz de Adrián Dárgelos. Esto es Arriba al Día. Podés comunicarte con nosotros al 1551 6051 y mandar saludos a nuestro nuevo compañero en el aire de Radio Nuevo Día, que es Leandro Dolan, que estamos muy contentos de que esté con nosotros, y quien estará justamente de aquí en adelante en esta mesa. Pausa y enseguida continuamos con esta propuesta. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás los dos descubrimos
lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Diputados piden la declaración de emergencia para Bahía y los municipios afectados por la inundación. El proyecto busca la declaración por 90 días de la emergencia ambiental, económica y habitacional de la ciudad de Bahía Blanca y el resto de los municipios afectados por el temporal del viernes pasado. Una inundación histórica y trágica. Los clubes de fútbol se reunieron para recibir donaciones y ayudar a damnificados en Bahía Blanca. En varios estadios y sedes sociales recolectan elementos necesarios para contribuir a los que perdieron todo por la tormenta de valores históricos en la ciudad del sudeste bonaerense. Noticias al instante. Groenlandia va a las urnas y existe expectativa por su independencia. Los competidores están de acuerdo con ese objetivo, pero manejan cronogramas diferentes. Los groenlandeses votaban este martes a los miembros de su parlamento en medio de una fuerte expectativa independentista. River denuncia a Foster Gillett y Guillermo Toffoli por perjuicios económicos. El Millo denunció al magnate norteamericano por los graves perjuicios al patrimonio del club que fueron causados en la caída de la compra de Rodrigo Villagra. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodia.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Estudio Jurídico Reyes Monforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate 16 42 04 65. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala. Tu hogar en la Patagonia, a solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo Diga Sí al Alsec 2025. Y esta vez más millonario que nunca. Más de 360 millones de pesos en premios. 3 automóviles 0 kilómetro y una espectacular Toyota Hilux 0 kilómetro. ¿Te lo vas a perder? Pedí tu boleta al 2966 4896 26 o contactanos a través de nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera.
Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados de 15 a 20 con las más variadas propuestas para vos. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, sahumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Y está abierto todo el año. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia, disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Fin de espacio publicitario. Ahora seguimos con más rock nacional.
www.eldiarionuevodía.com.ar. Que el verano 2025 no pare. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Esto es Arriba el Día, continuamos acompañándolos en el 100.9 del dial, son las 10 de la mañana 48 minutos de una jornada muy linda en Río Gallegos y el diario Nuevo Día a esta hora con Tony, a quien le mandamos un saludo, no lo habíamos saludado, y Fernando en este caso en la redacción. Están actualizando la data justamente en el portal líder de noticias de nuestra provincia. Y una triste que ocupa la cabecera justamente de nuestra página web es una noticia policial que se dio en Pico Truncado, donde un hombre fue a visitar a su hermano y lamentablemente lo encontró sin vida. ¿Cuál es qué es lo llamativo de toda esta circunstancia? Que lo encontró desnudo y boca abajo en una de las habitaciones, por lo cual obviamente se han generado demasiados interrogantes a propósito de esa situación y este hombre o su cuerpo, este hombre de 45 años, fue enviado a nuestra ciudad para ser justamente realizada la autopsia pertinente y poder esclarecer qué es lo que en definitiva sucedió con él. Hablábamos anteriormente de la gestión del gobierno nacional para alcanzar un acuerdo con el FMI. Y yo quiero citar a uno de los referentes quizá más importantes que tenga, sobre todo por el nivel de confianza y el reconocimiento que le ha otorgado durante esta gestión el presidente a José Luis Espert, que es diputado de la Nación, que de hecho dicen es el principal candidato de Milei y de la Libertad Avanza para, ser candidato este año en la provincia de Buenos Aires y para empezar a construir justamente la fuerza política de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué decía José Luis Espert, que es economista además? El profesor, como lo llama Milei, respecto de ir al FMI. ¿Lo escuchamos, Brian? Terminar, hermano, en el fondo es terminar en la B, porque terminar en el fondo es terminar en la B. Está mal terminar en el fondo. ¿Irse a la B? Es irse a la B, ir al Fondo Monetario. Es perder el partido. Hasta ahora lo perdiste. Lo vení perdiendo, por lo menos. Terminar. ¿Es irse a la B? ¿Sí? ¿Vos sabés lo que es irse a la B, no? Nada, mentira, Bray. Terminar perdiendo partido. ¿Esto cuándo lo dijo? ¿Hace cuántos años? Y esto fue hace bastante. Sí, no, 5 años, 4 años atrás, ¿será? Creo que 3 años atrás. Pero quiero citar también al presidente, hablando de lo que representaba cuando todavía era un panelista de televisión. Sí. Lo que representa ir a pedir fondos al FMI.
desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Nadie resiste un archivo, ¿no? No, bueno, pero yo te puedo creer que vos puedas cambiar un poco tu mirada, tu opinión, pero tan significativamente, tan diametralmente de una a otra, de condenar un eventual acuerdo con el FMI a estar negociándolo como la única herramienta por el momento que tenemos el gobierno, que tiene el gobierno, de hacerse de dólares. Hermoso todo. Muy lindo todo. Saben que otra vez, ¿no? Como tratar de llevar las cosas a un punto de razonabilidad que se entiendan, tratar, al menos en lo que está al alcance de uno, porque convengamos que también son temas muy complejos, ¿no? Sí. Economía argentina, cómo se estabiliza el dólar, cuáles son las proyecciones. En estos años me he tomado el trabajo de tratar de prestar más atención a buenos periodistas, al menos, o a buenos analistas que analizan las políticas económicas de Argentina. Básicamente el gobierno, vieron que se habla de 20.000 millones de dólares, pero todavía no se sabe si es el monto exacto, pero es que en verdad Argentina está perdiendo muchas reservas para mantener la estabilidad del precio del dólar, que es lo que más o menos mantiene la inflación bastante planchada en comparación a años anteriores. El financiamiento es para eso, y ese financiamiento para los próximos meses también está el punto que, bueno, es un año electoral que Milei de ningún modo quiere devaluar, de ningún modo quiere liberar el cepo, que es lo que distintos sectores, distintos sectores de poder, digámoslo así, que lo están planteando. Entonces el nuevo endeudamiento con el fondo se da en ese contexto, en el año electoral, tener un colchón de dólares para al menos llegar a las elecciones de octubre. Perdón, como le pasó a Macri, que de hecho señalan que Christine Lagarde, entonces digamos principal directora del Fondo Monetario Internacional, otorgó el crédito. Y a pesar de eso Macri perdió las elecciones, entonces el fondo decían, le dimos para que ganen la elección y la perdieron. Y en este caso, bueno, la esperanza o la luz al final del túnel que ve Milei, en este caso para la sostenibilidad o la estabilidad, si se quiere, de su gobierno, es justamente que el dólar llegue a las elecciones de este año en esta misma sintonía. Pero eso está costando muchos dólares al Banco Central, ¿no? Y al Tesoro Nacional, que es justamente donde señala va a ir, y citan una operatoria que hizo Kirchner cuando presidente, que le dio papelitos al Tesoro Nacional, le pidió los dólares, y que eso sería, digamos, o que estos dólares vendrían a compensar aquella deuda del Tesoro Nacional. Pero en tal caso uno piensa, ¿no?, en términos domésticos incluso, que uno toma deuda para proyectarse, para crecer, para expandirse. Si tiene una empresa o si tenés una casa, vos tomás deuda para cambiar el auto, comprarte un auto o terminar tu casa, etcétera. Y no habla de eso el gobierno nacional. No habla de para qué queremos estos dólares en términos de proyección o de reinversión, como bueno, tampoco ya lo hizo Caputo anteriormente y terminó saliendo del gobierno, ¿no? Sí. Lo anterior, en la época de Macri, fue un salvataje a los amigos banqueros. Sí. Mucha plata se fue. Terminó yéndose por allí. Saben que servicio útil a la comunidad, no sé qué les pasa a ustedes, pero creo que el peor de los medios tradicionales de comunicación, el peor medio para informarse, es decir, para tratar de entender
que es información fidedigna, chequeada, análisis más o menos claro del contexto, el peor es la televisión y los canales de cable. Y creo que lo mejor, estoy hablando de política nacional, ¿no? Y de medios nacionales, creo que el mejor medio de los tradicionales sigue siendo la radio, con buenos periodistas que tienen buena data y la buen radio análisis. con cámara. Sí, son todas radios con radio cámara. con voz, por ejemplo. Sí, a mí me gusta mucho Jairo Straquia, que está en Urbana también, como quieran pronunciarlo, que están tanto en Urbana Play como en Radio con Voz. Si buscan en YouTube, él hace un programa diario, después participa de columnista en distintos programas, y a mí básicamente me resulta muy claro que no es poco. En esto de, ¿saben qué sensación tengo todo el tiempo? Que es una especie de guerra psicológica, digamos. Estamos como, este país está el mundo, en verdad, esto, posverdad, fake news, operaciones de prensa, información cruzada, declaraciones altisonantes, que es lo que termina además levantando la temperatura de todo el mundo. Esa es la sensación que tengo, la de guerra psicológica. Entonces, ¿dónde buscar claridad? Humilde aporte a la comunidad. Busquen a Jairo Straquia, busquen en YouTube y van a encontrar sus análisis diarios subidos en su participación en distintos programas. Porque además, digamos, sintetiza en lenguaje, incluso con ejemplos. Explica simple. Cosas muy complejas, ¿no? Incluso a veces hasta con lenguaje canyengue o con ejemplos futboleros que a uno desde la normalidad, desde el llano, se lo pintan bastante más claro. Así que sí, yo sigo la sugerencia. Yo, de hecho, cuando termino acá a las 5, que me voy a continuar con la redacción y demás, hago todo eso. YouTube básicamente, y también algunos espacios de stream donde se da tiempo a la charla. Hay muchas dinámicas donde uno puede entender la cosmovisión o la concepción de las cosas de estos actores en charlas quizá más prolongadas y sin tanto recorte como lo tiene, como bien vos decís, la tele. La tele es todo dinámico, que está garpando, no, este no garpa, vamos con el otro, y no se termina entendiendo jamás nada. Así que es cierto, y tomamos la recomendación que hacemos extensiva. Le mando un saludo a Miguel antes de ir a la pausa, que el fin de semana ofició de chef de un importante grupo humano allí en el Autódromo de Calafate, y a nosotros nos invitó unas empanadas de salmón en un autódromo, ¿no la viste venir?
tenga los fueros y definitivamente sí pueda estar a disposición de la justicia, tal como lo dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal. Datos de gente que hace periodismo. En este caso, Rodrigo Arredondo. Este equipo te invito a una nueva pausa. Y después vamos a hablar de salud. ¿Qué tenemos para escuchar, mi estimado Brian, en este segmento? Traje buenos temas, Traje buenos temas. Si le gusta el rock nacional, vamos a escuchar a Manal con Una casa con 10 pinos. Traje también internacionales, para que no se pongan mal. Disfruten a Javier Martínez y compañía en este clásico del rock nacional. Con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. Soledad, no, nada más que respirar. Nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de mirar. Bajo el sol, antes de morir, no hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar?
miércoles de verano, mitad de semana, pero con el rock a pleno. Que nada te frene. Porque la radio sigue sonando fuerte este verano 2025. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Son las 11 de la mañana y 8 minutos. Es verdad que está bueno tener retorno, escucharse un poco. No a mí mismo, pero en este momento... ¿Salud usted? ¿Cómo? ¿Cómo anda de salud? Perfecto. ¿Perfecto? Sí, es sí, lo que dice usted, ¿no? Que anda perfecto. Yo creo que estoy perfecto. Por las dudas, no preguntes demasiado. Vos sabés que justamente hablando de salud, y ya que me preguntás, estamos en contacto ya con el doctor Gabriel Calle, que ya nuestra audiencia y también quienes siguen al diario Nuevo Día saben de quién estamos hablando, y para los que se suman, les estamos hablando de un neurocirujano que es especialista en patologías de columna, y que mañana, jueves y pasado viernes va a estar atendiendo en nuestra ciudad, aplicando justamente una de sus tratamientos más exitosos, que es la ozonoterapia, también tratamiento con células madres y cirugía de columna mínimamente invasiva, que se va a estar atendiendo en el centro de profesionales que queda allí en el acceso norte de nuestra ciudad, un edificio muy bonito, vidriado, al lado de lo que sería la dirección de ornamentación del municipio, para que se ubiquen. Creo que es Paso de los Arrieros, incluso la calle a esa altura todavía, muy cerca de un hipermercado, allí en el ingreso a nuestra ciudad. Y está del otro lado la línea telefónica para charlar con nosotros respecto de su arribo a nuestra ciudad. Por ende, lo vamos a saludar. Doctor Calle, buen día, ¿cómo le va? Héctor y Julián, agradecido de poder charlar con usted en esta mañana. Buenos días, Héctor y Julián, encantado de escucharlos, de estar en comunicación con ustedes. Bueno, vuelve a Gallegos en una nueva ocasión, ya es un destino habitual para usted, nuestra ciudad, y justamente a propósito de ello es que nos contactamos y hacemos saber a la audiencia sobre su arribo a nuestra ciudad. Bueno, les agradezco mucho ese Río Gallegos, un itinerario normal, ¿no? De continuidad, porque tenemos muchos pacientes, tanto de la provincia como incluso del vecino país de Chile, que mantenemos una relación continua, ¿no? En cuanto a los tratamientos, consultas y demás. Cuéntenos un poco de qué trata la ozonoterapia y justamente estas cirugías de columna que son mínimamente invasivas, como bien usted describe. Bueno, la idea es tratar los problemas de columna mediante las técnicas de menor invasión y menor agresión posible. La gente suele tener bastante temor frente a situaciones de intervencionismo con la columna. Y en los últimos años se han desarrollado una serie muy amplia de tratamientos
técnicas e incluso técnicas quirúrgicas que son de mínima invasión, de mínima agresión, que son muchas de ellas ambulatorias, como por ejemplo el tratamiento con ozono, y otras son semiambulatorias, en las cuales incluimos incluso las cirugías de mínima invasión, que cuando el proceso del paciente o la problemática es más delicada, requieren de ellas, y a lo mejor es una internación de unas pocas horas. El paciente se va caminando con una incisión muy pequeña. O sea que los tratamientos actualmente, en cuanto a la cirugía de columna, en una amplia mayoría, no por supuesto en todos los casos, se ha reducido a un abordaje mucho más amigable, diría yo, ¿no? Con la gente, por lo cual no se debe tener miedo. Las grandes cirugías están solo ya casi exclusivas, son para cirugías de grandes deformidades como las escoliosis, que requieren un abordaje mucho más amplio. Pero lo que es de todos los días, y es a lo que la gente le preocupa y pregunta, como las hernias de disco, o los canales estrechos por artrosis, en gente mayor y más grande, se resuelve de una forma muy amigable, diría yo. Muchas con tratamiento médico como el ozono, y otras con cirugías de minimización. Doctor, ¿cómo es o cómo debe hacer aquel interesado, aquella persona que está escuchando la nota con usted, doctor Calle, y que quiere acceder a esto? ¿Hay cupos, horarios? Sabemos el lugar de atención, ya lo hemos dicho, pero ¿cómo debe hacer aquella persona? Bueno, debe llamar al teléfono del Centro Integral de Profesionales, está en la calle Los Puentes 2944, y llaman a los teléfonos que son por WhatsApp, bueno, las redes están, y solicitan el turno. Yo voy a estar justamente en el día de mañana, jueves y viernes, atendiendo todo el día. A partir de las 10 de la mañana se inicia la actividad hasta las 19 horas aproximadamente. Y le quería consultar también, doctor, en esto, no es la primera vez que viene usted a Río Gallegos, de hecho ya nos menciona que tiene muchos también pacientes de vecinas ciudades chilenas acá, como de Punta Arenas y Puerto Natales, pero ¿usted ha detectado alguna prevalencia? ¿Hay muchos problemas o muchas patologías vinculados a la salud ósea, no? Bueno, sí, pero eso no es distinto del resto del país. La patología de columna es muy común. La columna, yo digo que nos llama la atención en algún momento de la vida a todos. El 80% de la población en algún momento va a tener algún problema con la columna. Así que es bastante común. Podríamos decir que para considerar las patologías más frecuentes en gente de mediana edad, lo más común son las hernias de disco, y en la gente mayor los cuadros de artrosis, los cuales hay, por ejemplo, se achica el canal de la columna y se produce la compresión de las raíces nerviosas también como si fuera un disco, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con eso? La sintomatología puede ser muy parecida, pero la causa es distinta. Tiene que ver también mucho con la mala postura, por ejemplo, pienso en el sedentarismo de aquellos como nosotros, por ejemplo, que en muchos casos pasamos muchas horas trabajando frente a la computadora, sentado, y que uno va adquiriendo vicios, ¿no? De una mala postura que después se transforma en un dolor, y uno, para atenuar ese dolor, a veces toma una postura que haga que se sienta menos ese dolor, pero esa postura capaz que también es incorrecta, y todas esas incorrecciones, valga la redundancia, terminan haciendo, ¿no?, a distintas afecciones de la columna particularmente, ¿no? Sí, bueno, es el sufrimiento que se produce por un lado por la parte muscular, y en un segundo aspecto
la parte osteoarticular. Por eso es importante el ejercicio físico y mantenerse en buen estado, tanto físico como de peso. El peso también es un factor incidente muy importante. Y las profesiones que tienen mayor predisposición son aquellas en las cuales la persona hace esfuerzo físico importante. Claro. Tenemos sí, un albañil, por ejemplo. Construcción, minería, petróleo, andar con los camiones en lugares inadecuados, en fin, todas esas actividades hacen que la columna esté sufriendo una mayor agresión, si se quiere, ¿no? De lo habitual. Y con el tiempo, bueno, pasa factura. Estamos hablando con el doctor Gabriel Calle, que es neurocirujano y especialista en patologías de columna. Va a estar en nuestra ciudad mañana jueves y el viernes también atendiendo en el Centro Integral de Profesionales, allí en calle Los Puentes 2944, en el acceso norte de Río Gallegos. Pueden buscarlo en las redes en @staffespinaloficial y en Facebook también en Staff Espinal, donde conocen allí todo su itinerario y toda la justamente las técnicas que utiliza. En este caso hablamos de ozonoterapia, de tratamiento mínimamente invasivo también, de columna, particularmente hablando en este caso. Y estará justamente atendiendo mañana y pasado en nuestra ciudad. Pueden repasar toda la data igual en el diarionuevodía.com.ar, donde allí está publicada justamente la nota con el doctor Gabriel Calle. Y, perdón, por último, para hacer consultas o solicitar turno, 2966 1550 50 31 61 o 35 37 50 son los teléfonos de contacto para tener justamente allí o asesorarse respecto de un turno. Doctor, el mayor de los éxitos por aquí y bueno, esperemos que salgan muchas personas aliviadas de allí de su consulta. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y a la audiencia también. Igualmente, tengan un buen día. Allí pasaba el doctor Gabriel Calle por Radio Nuevo Día charlando con nosotros de su visita a nuestra ciudad y justamente los beneficios de atender y de resguardar obviamente la columna, que es el todo casi de nuestro cuerpo, de nuestra máquina. Vamos a escuchar algo de música y volvemos con la continuidad de esta propuesta radial llamada Arriba el Día, que hoy tiene la fortuna de recibir a Leandro Dolan, que llegó para quedarse, así que se van a tener que acostumbrar. Pero no, nosotros nos vamos a tener que acostumbrar para mejorar, sobre todo, para que pobrecito no padezca de nuestro orden, para no llamarlo desorden. Viste que cuando personas como yo, que vos entrás a mi casa y tiene un orden exótico mi casa, pero si me ordenás, si viene mi mamá o viene alguien y deja todo como cada cosa en su lugar, a mí se me pierden las cosas. Entonces un poco es lo que ha pasado en estos 10 años de Arriba al Día, pero vamos a cambiar para mejor. Escuchamos a Divididos nuevamente, Buscando un Ángel. Gracias.
Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodía.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966-438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549-8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563-6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809.
No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Ya estamos de nuevo en época del colegio. Lo ideal es buscar calidad y precios y ese combo está en DM. El cole comienza con descuentos. En DM, aprender es muy importante. Aprovecha un 15% menos en mochilas, tablet, notebook, PC, impresoras y monitores, sillones, escritorios y bibliotecas. En DM te ayudamos a empezar el cole. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Fin de espacio publicitario. Ahora seguimos con más en Rock Nacional. www.eldiarionuevodía.com.ar. Que el verano 2025 no pare. Arriba al día, entramos en la media hora final de esta propuesta radial y de streaming que te acompaña en el aire de la 100.9 y también a través de nuestro canal de YouTube, el Diario Nuevo Día. En este caso ya en contacto con Jacqueline Borges, con quien hemos hablado en otras ocasiones. Ella es delegada del STB, del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, que justamente representa a los trabajadores de Vialidad Nacional en este caso. Y hemos hablado de un vaciamiento, de los abrazos que se han hecho también a nivel nacional de los edificios y las reparticiones justamente de Vialidad Nacional, y nuevamente la contactamos por esta situación a la representante sindical de los trabajadores de este espacio. Buen día, Jacqueline, ¿cómo estás? Desde este lado, Héctor, Leandro, Julián y Rodrigo, te saludamos y te agradecemos por tu predisposición siempre para nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Jacqueline. Héctor te saluda por acá y bueno, primero que nada preguntarte cómo está siendo la situación
de los trabajadores hay en el organismo vial nacional, habida cuenta de todo lo que se ha dicho en las últimas horas, también de los distintos anuncios desde el gobierno nacional y esa amenaza o peligro latente que hay en cuanto a la situación laboral, ¿no? Bueno, mira, todavía estamos acá con la total incertidumbre de lo que va a suceder con nuestro organismo. A fines de febrero nos habían dicho que se iba a hacer un desguace total de Vialidad Nacional, que se iba a fusionar con otro organismo nacional, que se iba a echar gente y bueno, nosotros somos un ente autárquico y estamos por ley, no estamos dentro de la ley base, por lo tanto no lo pudieron hacer como dijeron que lo iban a hacer, así con un decreto y chau, todos para afuera. Claro. Así que pero bueno, la espada la tenemos sobre la cabeza. Todo lo que esto significa de estar con la incertidumbre de cuándo va a ser, porque ya hemos visto que a nivel nacional en todos los organismos han despedido a muchas personas y bueno, a nosotros en algún momento el coletazo iba a venir para nosotros. Lo que pasa es que nosotros a nivel nacional somos entre 5.100 y 5.200 agentes para más de 35.000 kilómetros de ruta. Claro. Que es mayormente, o sea, Vialidad Nacional es mayormente operativa, es mantenimiento de ruta, pesajes y señalamiento. Eso es lo que Vialidad Nacional hace. Y ya que si nos echan a entre 1.200 y 1.500 personas, la verdad es que vamos a estar más complicados todavía. Claro. Y la situación con la nueva conducción que se hizo cargo, porque sabemos que hubo algunas rispideces, como que esta gente nueva que había llegado con no muy buenos modos de trato hacia el personal. ¿Cómo está esa situación ahora? No, hemos logrado acomodar lo que es las charlas con los dos jefes que vinieron nuevos, libertarios. Hemos logrado tener buenas charlas, pero lo que pasa es que el desguaceamiento está existiendo, el desfinanciamiento está existiendo, por lo tanto no podemos creer demasiado en lo que ellos nos dicen, porque lo vemos permanentemente que no tenemos para poder arreglar las máquinas, para hacer el bacheo, no tenemos rapibatch, no tenemos emulsión, que es lo que se utiliza para hacer los bacheos o el mantenimiento de la ruta. Se está haciendo o hacen mis compañeros lo que pueden con lo que tienen. Claro. En este momento, de hecho, hay un operativo de bacheo. Deterioro de la ruta. ¿Perdón? Que en este momento, al menos por lo que se ha anunciado con una placa en redes sociales, se está desarrollando un operativo de bacheo entre Blemarchand y Piedrabuena. Sí, en realidad lo que se hace ahí es el tema del puente, que es un tema que está judicializado. Para que se arregle o se haga un puente nuevo. Claro. Lo que pasa es que el viernes justamente salió una nota del administrador general de Vialidad Nacional que es que dice que se dan de baja a todas las concesiones de obras y a todo lo que es mantenimiento de obras por concesión. Así que no sé qué va a suceder con lo que es la ruta 3 en la zona de Caleta Comodoro y el puente de Piedrabuena. Claro. Que en cualquier momento puede llegar a colapsar. Sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Y nos quedamos incomunicados. Exacto, sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Rodrigo le habla. Buenos días. Le quería preguntar, ¿me recuerda el apellido del titular de Vialidad Provincial, de Vialidad Nacional, quiero decir, por favor? El ingeniero Cropi. El ingeniero Cropi. El ingeniero Cropi es vecino de Río Gallegos. Sí. Ok. ¿Cuánta gente trabaja en Vialidad Nacional?
y somos 158 agentes. 158 familias. ¿El ingeniero Croppi va a salir a hablar en algún momento o no? No, tienen prohibido hablar a los medios. Porque nunca lo escuché, no le conozco la voz a Croppi. La última vez que lo escuché hablar fue cuando era funcionario de Huvetich. Después nunca más. No puede ser. Y además la vialidad nacional, que es tan importante para una provincia como Santa Cruz, tiene que dar la cara. Exacto. No solamente por ustedes, por los vecinos, por respeto a los vecinos que tienen que salir a andar en las rutas y tienen que transitar las rutas que son una vergüenza. Una vergüenza. Exacto. Hace poquito me fui de viaje al norte de la provincia. Me fui por la ruta número 5, por la 40. Después, una vergüenza. Hice pelota al auto. Lo tuve que traer de ayer, es un desastre la ruta. Sería bueno que Croppi dé la cara, porque no puede ser que esté ahí solamente para cobrar un sueldo. Ese es mi punto de vista, solamente se lo quería decir porque estaba recordando que hace 5 meses hablamos acá en este programa con usted, estaba viendo una nota, de hecho, lo que usted dice, y nunca desde ese entonces hasta la fecha, nunca jamás se lo escuchó a Croppi hablar ni decir ninguna palabra. ¿Dónde está Croppi? Es una pregunta nomás, sería bueno, a mí me encantaría entrevistarlo y preguntarle a ver qué piensa, para ver si, porque posiblemente tal vez haya alguna solución, porque son 160 familias y miles de vecinos los que usan las rutas de la provincia además. Sí, bueno, lo que nosotros sabemos es que ningún jefe de distrito puede salir en ningún medio a decir absolutamente nada. Mirá vos, es una directiva, digamos. Sí. Como para que nadie meta la pata, supongo que es eso. Pero bueno, el tema es que nosotros tenemos concesionada la ruta 40 y parte de la ruta 3 concesionada. O sea, tenemos el TFO, que es la transferencias operativas que hacemos con Vialidad Provincial. Son ellos los que tienen que hacer el mantenimiento de la ruta. Y el año pasado igualmente ellos no tenían insumos, no tenían maquinaria, no le estaban pagando los viáticos para hacer ese mantenimiento. Nosotros tuvimos en la época invernal, mis compañeros tuvieron que salir a socorrer parte de la ruta 3 porque Vialidad Provincial no lo pudo hacer. Claro. Y este año estamos ahí viendo si se firma o no se firma el convenio, porque si no se firma, nosotros tampoco podemos hacerlo porque no tenemos la cantidad de gente, no tenemos la maquinaria para ocuparnos de toda la ruta, de las 2 rutas que tenemos a lo largo de la provincia y las 2 que cruzan la provincia. Entonces, la verdad es que estamos bastante complicados en eso. Claro. Yo no sé qué va a suceder con esto de que el administrador dijo, bueno, se dan de baja todos los convenios. No sé si el convenio nuestro con provincia también se va a dar de baja. La verdad es que no tengo ni idea. Además, Jacqueline, hay que pensar sobre todo la temporada invernal, ¿no? Claro. Cuando justamente la operatividad, pienso en el tramo que allí sí, desde acá, entre acá o entre Río Gallegos y Piedrabuena, tanto Vialidad Nacional como Vialidad Provincial son justamente quienes bregan por la seguridad, sobre todo, ¿no? Para la transitabilidad de las rutas. Pienso en Tierra del Fuego, ¿no? Donde también la ruta 3 llega a... Hay denuncias de transportistas en la ruta 3 en el tramo de Tierra del Fuego. Y uno que yo anduve días atrás, fui a Punta Arenas y la ruta 3 le mencionaba a los chicos ya deteriorada al máximo. Igual ese tramo que baja hacia el Paso Integración Austral, nunca se la reasfaltó, nunca se le hizo, más allá de algunas tareas de conservación que han hecho ustedes, pero nunca se le dedicó, ¿no? Y es un punto importante. Pero yo quiero ir igual, preguntarte, Jacqueline, el ambiente que hay, porque nosotros sabemos que con esta nueva administración se redujeron o achicaron espacios, se cerraron otros. ¿Cómo sigue siendo el ambiente laboral? Y mira, la verdad es que estamos tratando de hacer lo posible para llevarnos de la mejor manera posible con esta
con esta gente, pero la verdad es que, a ver, ¿cómo decirlo? La libertad no existe. Claro. Es así. Claro. Entonces ellos ahora hablo en general, porque está ocurriendo en todos los distritos. Ahora nos cambiaron el horario de 9 a 17. Ya acá en la Patagonia no tenemos mucho mayor problema. Claro. Pero el lunes tuvimos una marcha federal y hablaba con los chicos de Santiago del Estero y de La Rioja y nos decía, o sea, dicen que es para reducir el consumo de energía. Dice, nosotros a las 11:30 de la mañana ya tenemos 45 grados. ¿Te imaginas a las 17 horas o a las 15 horas? Es terrible el calor que hace. Entonces tenemos que tener los aires acondicionados al mango, ¿no? Y no dan abasto. Y nuestra gente está trabajando en ese horario con 40, 50 grados. Así que no sé, no entiendo. Lo que quieren hacer es eso, o sea, que desgastarnos para decir, bueno, nos vamos solos. Y después digan, no, nosotros no echamos gente, ellos se fueron. Entonces están en ese desgaste. Yo le digo, bueno, compañeros, tenemos que lucharla y bancarla y resistirla. Porque ya ha sucedido en los 90, en el 2001, que con Macri también, que nos ha querido hacer desaparecer y no han podido. Así que esta vez hay que seguir luchándola también. Jacqueline, a propósito de esto, ¿van a continuar con las medidas de visibilización, con los abrazos, con medidas de fuerza? ¿Qué tienen pensado? Y sí, mira, nosotros el lunes hicimos una marcha vial federal en Buenos Aires y la idea es seguir haciendo visible todo lo que está sucediendo en vialidad y bueno, si llegan a sacar el decreto de achique del organismo o de fusión con otro y echar gente, iremos a los pasos fronterizos, no sé. Estamos ahí viendo qué medidas usar, porque la verdad es que eso es otra. O sea, tenemos pasos fronterizos donde nuestros compañeros permanentemente tienen que estar ahí porque se derrumbó, porque, bueno, en la zona de Neuquén, de Mendoza, tenés los túneles que se llenan de nieve y si no está vialidad nacional no lo hace nadie. Claro, eso. Exacto, sí. O sea, si las concesionan la ruta, ¿quién va a ir a despejar la nieve? Nadie. Totalmente. Porque es así. Ya tenemos la concesión de la ruta del Mercosur, que es en la Mesopotamia, y no hicieron ningún arreglo. No hicieron absolutamente nada. Detonaron toda la ruta y hoy son mis compañeros viales los que están tratando de arreglarla con lo que tienen y con lo que pueden. Y la gente, obvio, nos putea a nosotros. Sí, sí. Jacqueline Borges, justamente representante del Sindicato de Trabajadores Viales en nuestra provincia, representando a los trabajadores de Vialidad Nacional. Te agradecemos mucho siempre por tu tiempo y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias por escucharme. Un abrazo grande. Allí pasaba justamente la representante de los laburantes y las trabajadoras también del distrito, en este caso 23, de Vialidad Provincial, que ataña justamente todo el sur de Santa Cruz, y repasábamos un poco el presente de este ente nacional que, bueno, apunta a ser vaciado, pese a que algunos traten de negar que esto es así, tanto en cuestiones operativas, el trabajo en territorio, podríamos decir, de vialidad, como también en la gestión de obras que debe desarrollar el gobierno, que
son justamente desarrolladas por empresas privadas, pero con la supervisión de Vialidad Nacional. Y lo que hablábamos, o lo que yo decía hoy inicialmente, ¿no? Que muchas de estas obras hayan sido fruto de desmanejos, de la corrupción, de que no se hayan desarrollado en tiempo y en forma, de que se hayan licitado en varias ocasiones, incluso de que se hayan pagado. No puede ser la única excusa para decir, y no, así no es. No se va a hacer, o alguien en algún momento vendrá y lo hará. Juli, perdón, ¿te puedo decir una cosa? Perdón, respecto a lo que decís, estoy de acuerdo con vos. La realidad es que sí, tenés razón, es verdad, las rutas siempre estuvieron destruidas. Se afanaron todo antes. Es una realidad y nadie lo va a discutir eso. Pero no, digamos, siempre termina siendo la misma lógica la de este gobierno nacional, la de buscar un ejemplo o una excusa para eliminar algo que verdaderamente es importante para la gente. No, porque se robaron una vacuna, entonces vamos a eliminar todos los hospitales. No, porque se robaron una ruta, vamos a eliminar todo el mantenimiento de la ruta. No. Y así terminan desguazándonos al punto tal de que, digo, vivimos en Santa Cruz, dependemos de las rutas, tiene que funcionar ese organismo. Sí, hay que entender igual que no es una cuestión solamente de los argumentos, de lo que se ha encontrado la Administración de Vialidad Provincial, de lo que ha pasado, sino que es la visión filosófica incluso del presidente de que todo esto no debería existir en manos del Estado, sino que en algún momento el mercado, según él, y empresas privadas se harán cargo, ¿no? De el puente de Piedrabuena, por ejemplo, ¿no? Claro. Por citar algunos ejemplos. Que, bueno, allí hay una cuestión que es no es rebatible desde los hechos, sino que es la visión y el pensamiento del presidente. Está bien, pero hay un funcionario ahí que está cobrando un sueldo todos los meses, sí, y que no se le conoce la voz, no se le conoce la cara, no salió a hablar nunca. Por lo menos el Messi de la obra pública. Es el Messi de la obra pública de Hewitt, exactamente. Sí, porque el Messi no sé qué. El otro día Pablo Brazo le dio con un caño a Hewitt y le dio con un caño a la obra pública. Bueno, qué sé yo, no sé, la verdad es que no me voy a poner en temas menores, pero digo, estás cobrando un sueldo. ¿Cuánto cobra el presidente de Vialidad Nacional? ¿Cuánto cobra? ¿5 palos? ¿4 palos? Salí a hablar, explicar qué está pasando, por lo menos explicarle a la gente lo que está pasando. Es tu trabajo, sí, viejo, porque es tu trabajo. El puente de Piedrabuena, como dijo Jacqueline, corre riesgo serio de que no se va a caer el puente de Piedrabuena. No hay que ser tampoco pero la capa rodante, el pavimento, porque no había asfalto, arriba le pusieron un asfalto, eso tenía pavimento, está muy deteriorado. De hecho tiene unos planchones de metal, ¿no? De metal, claro. Y es un lazo importante de vinculación, porque ahí va a quedar aislado Gallego, va a quedar aislado Río Grande, va a quedar aislado la gente que vaya para Punta Arenas, Ushuaia, todo el sur. Un breve comentario mientras escuchaban las preguntas que ustedes hacían. Lo que se percibe en la voz de la entrevistada, de Jacqueline, es incertidumbre, es la palabra que cae por sí sola, ¿no? Pero en su tono de voz, en su manera de hablar, se nota preocupación y angustia, y no es joda, se notaba una cosa angustiosa, una manera angustiosa de expresarse. Y el término del Messi de la obra pública, para quienes no cazaron el chiste, estuve ese día, cuando era intendente Roberto Hewitt, Paulo Croppi era el secretario de Obras Públicas, y un tiempo después lo definió como el Messi, cuando lo habían cambiado de rol de gabinete o algo así. No, los presenté, estuve esa tarde. Sí. Yo salí de mi asombro de la palabra, la frase que había utilizado el ex intendente Roberto Hewitt. Lo estaba presentando, porque se había ido el anterior titular de Obras Públicas del municipio. ¿Era Paola de Gaetano o no? No. Él reemplaza. No me puedo acordar de la otra. El asunto es, entonces, Messi fue cuando lo presentó como funcionario. Sí, y acá estábamos con el Messi de la obra pública. Bien.
siguiendo el chiste, podríamos decir una crítica de hace 15 años atrás, ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Messi que no habla? Where is Messi? Claro, ese fue el mundial. Saudíes. Pero digo, es cierto lo que decía Rodri, un funcionario no puede no decir nada. No puede no decir nada. Habla, no te digo. Después de tanto tiempo. Claro, no te mandan plata. Había que asumió en mayo del año pasado, hace ya un montón. Sí, por eso digo, no es cargar contra Croppi, digo, pero tenés una responsabilidad, hermano. Sos funcionario, ¿entendés? Tenés que responder. Tenés que responder. Lo que pasa, a ver, no por ponerme en abogado de Croppi, pero si la política, él no define la política vial de vialidad nacional, ni siquiera en este distrito. Porque él puede decir, che, acá necesitamos hacer tal o cual cosa, pero si no está y si no le el mandan presupuesto. Partida, claro. Y por eso voy a lo fundamental inicialmente. Bueno, pero si no hay un entendimiento de de la importancia de vialidad nacional y no se cree que debiera existir, no va, o sea, Croppi no va a ir a ningún lado, va a seguir cobrando su sueldo, sea cual sea, bueno, y va a seguir siendo la misma situación. A lo que yo, pero es ingeniero, Croppi, ¿es ingeniero? Sí. Es ingeniero, es un profesional. Sí. O sea, un profesional, me parece que una cuestión de ética, de no sé, llamalo como quieras, pero digo, no podés presidir un organismo y vos poner tu título en juego cuando te están dejando en banda al gobierno nacional. Correte, hacete un costado. Si no te dan las herramientas, si no vas a salir a hablar, si no vas a dar respuesta, bueno, que venga otro. Qué sé yo, no sé, viste, no sé. Yo entiendo, me parece a mí que digo que no existe, que en un año y medio de gestión un funcionario no salga a decir, che, bueno, muchachos, miren que no tenemos plata, vamos a hacer lo posible, aunque sea algo. No estoy diciendo que haga una mega obra. Y perdón, por los trabajadores, son 160 familias. Sí, y después te lo pasas a la vuelta de la esquina. Yo quería hacer justamente referencia a a la apreciación que hacías vos, Lean, de la incertidumbre y el temor que existía en la voz de nuestra entrevistada. Reside en algo que nosotros ya hemos hablado, que yo tengo muchos amigos que trabajan en vialidad y que ellos me contaban que los trabajadores, yo tengo amigos que trabajan hace más de una década en vialidad y no son planta permanente. Porque justamente el déficit, tanto de las gestiones que han pasado por Vialidad Nacional, que ahora muchos son los que, ¿cómo puede ser? Como de las representaciones sindicales, fue no pelear porque esa gente capacitada, técnicos en muchos casos, tengo amigos que son técnicos que han trabajado en sector de talleres, en ruta, en mantenimiento, en conservación, que de un día para otro le pueden decir, bueno muchachos, gracias, vayan. Y en algunos casos podrán ir al privado o a otros ámbitos y encontrar resguardo. Pero todas las personas de esos 158 que dijo ella, no tienen estabilidad laboral. Y así se replica en todo el país. O sea que de un día para el otro lo pueden rajar. Le pueden decir, che, andate a tu casa. Por eso es el temor de que el cierre de vialidad, ya en la época de Macri, con la creación de Guillermo Dietrich de corredores viales, que ahora se privatizó, o sea, crearon una empresa para ahora privatizarla dentro del Estado, era ese, justamente, y sigue siendo, y será en tanto y en cuanto no venga un gobierno que diga, no muchachos, ustedes tienen que, en otros ámbitos, a los 6 meses y un día, vos te corresponde la planta permanente, a ellos no, eso es como un contrato por tiempo indefinido, sin término, que tampoco se renueva año a año, es como que ellos están ahí y un día se puede prescindir de ellos. Es una locura que yo desconocía, y hablando con mis amigos, que yo los conozco hace muchos años, y un día me estaban planteando la situación con temor y le digo, pero ustedes trabajan hace... No, pero nuestra situación es esta. Sí. Entonces, obviamente, hay temor. La novedad, desde la calle, nos vamos a ir hacia allí con Karina Taverne, porque en minutos nada más va a haber una conferencia de prensa. Consejo Provincial de Educación, Consejo Provincial de Educación, pero nosotros tenemos a nuestra compañera en el móvil de Nuevo Día, auspiciado por Zona Franca Tech, que desde la puerta del Consejo Provincial de Educación nos trae novedades. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este contacto con el móvil. Nos encontramos sobre Avenida Kirchner, a las puertas del Consejo Provincial de Educación, donde, como les contábamos hace unos pocos minutos en un contacto anterior que teníamos con ustedes, hay paro docente. Tanto AMET como ADOSAC están llevando adelante hoy la primera jornada de 2 días de medidas de
fuerza. Como parte de estas acciones se han instalado en esta mañana en la vereda del Consejo Provincial de Educación. Recordamos que dentro de unos instantes nada más, a las 11:30 de la mañana hemos sido convocados a una conferencia de prensa. Así que rápidamente vamos a pedirle, Juan, ¿te molestamos un minuto, por favor? Nos vamos a correr un poco como para que nos puedan escuchar. ¿Cómo estás? Hablamos con Juan Manuel Valentín, que no solamente integra la Comisión Directiva Provincial de ADOSAC, sino también es el secretario general de la filial Río Gallego. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás vos? Acá empezando a preparar la actividad, tenemos convocados a los compañeros para las 12 del mediodía y bueno, ha venido la comisión acá porque bueno, vamos a hacer una olla popular, unas lentejas para los compañeros por el reclamo nuestro propio del sector, pero hoy en carácter de una doble actividad, porque también estamos convocando a la comunidad en general a traer aportes solidarios para la gente de Bahía Blanca. Nos hemos sumado a la colecta que recorre el país porque claramente la gente está tratando de acompañar una situación muy complicada que están viviendo los bahienses en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, nos hemos sumado a esto, estamos dialogando con algunas empresas de transporte para poder mandar camiones con mercadería, con alimentos no perecederos, con ropa, con elementos de higiene, bueno, lo que la gente pueda para darle una mano a la situación tan compleja que está pasando en Bahía Blanca, y nos hemos puesto en contacto para ello con el sindicato de docentes de la ciudad de Bahía Blanca. Bien, esto lo están replicando en toda la provincia a través de las distintas filiales. Sí, lo aprobó el Congreso en la última sesión. Hoy ya sacamos una comunicación, un video que informa que en todas las localidades de la provincia donde se encuentra DOSAC se pueden acercar a las filiales a hacer las donaciones y después nosotros nos vamos a encargar de hacerlo llegar. Hemos hablado con el sindicato de camioneros, estamos hablando con algunas empresas. La idea es poder hacer llegar de alguna manera la solidaridad de la gente a la persona de Bahía Blanca. Y te cuento algo particular. Ayer salí de casa, que estoy en la otra punta de la ciudad, hasta la filial, y me sorprendía la zona. Vení, volvé, Brian, que venimos desde adentro ahora del Consejo Provincial de Educación, donde Ezequiel Berbés, el ministro de Trabajo, Iris Rasguido, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, están brindando una conferencia de prensa. Diálogo, lo cual está más que expuesto, digamos, la situación que fue permanente. Luego, también hubo exigencias en cuanto a una recomposición salarial. Entiendo también con ellos todas estas diferencias alternativas. En resumen, y para no complicar, ahora después la presidenta del Consejo, Iris, va a mostrar algunos datos puntuales y concretos. Nosotros durante el año 2024, en lo que hace al sector docente, se ha llegado a 189, no solo cuestiones de valor punto y valor del salario, un básico, sino además recuperación de la pirámide, el famoso 3-a-1, se han resuelto cuestiones que Nación dejó de enviar fondos, por ejemplo, para la jornada extendida, y la de provincia no solo no se le quitó esa proporcionalidad de sueldo a nadie, sino que se equipararon todo el resto del sector. Bueno, todas estas medidas llegaron a un 190 aproximadamente de pauta, bien, a un 190 de pauta, me acerco un poco igual, a un 190% de pauta contra una inflación que rondó el 121-122% en Patagonia. Esto quiere decir que durante el 2024 hubo una recuperación en el sector docente de más del 50% respecto a la inflación que efectivamente se produjo. Para este año 2025, luego de todas estas reuniones y estos ofrecimientos, la inflación proyectada por el Banco Central de la República Argentina oscila el 25%. Digo oscila porque es un parámetro que diariamente puede tener alguna variación, es una cuestión muy dinámica. Y el ofrecimiento concreto y final que desde el Poder Ejecutivo hemos hecho al sector docente supera el 28%. Esto quiere decir que esta diferencia entre un 28 y un 25 es aproximadamente un 13% por encima de la inflación proyectada. Y si uno toma la proporcionalidad de este 13% con respecto al 25%, también implica más un 50% de recupero en el sentido del periodo de enero a diciembre. Bueno,
Insisto, esto es en términos generales, en términos resumidos, cuál fue la última propuesta. A su vez, pidieron definiciones en cuanto al sostenimiento de las fuentes laborales. Si bien el régimen de docente, ahora lo va a explicar bien Iris, obviamente, que es la que más sabe del tema, tiene una particularidad porque tienen horas, tienen cantidad de cargos, tienen 2 cargos a veces o un cargo. Hay una complejidad en la cuestión de situación de revista y de liquidaciones de sueldo, digamos, que lleva a esta situación. También se ha dado respuesta en esto, han solicitado respuesta en cuanto al plan de inversión en educación, también se ha dado respuesta. Es decir que, si bien siempre hay temas por mejorar y por abordar, por supuesto, no cabe duda, desde el Poder Ejecutivo se han dado, insisto, respuesta a todos los planteos que se han hecho. Algunos están en proceso y otros fueron concretos y concisos. Yo recuerdo que a mitad de las negociaciones, algunos 20 días, había un planteo nosotros hicimos un refuerzo del recupero en el segundo semestre, tiene que ver con la proyección de ingresos de la provincia, por supuesto, y con la posibilidad responsable de la provincia de poder abonar lo que acuerda una paritaria, por supuesto. Hubo un pedido de traer algo de los porcentajes de recupero por encima de la cláusula gatillo, que también está ofrecida, por supuesto, traerlo del segundo semestre al primero. Lo hicimos, es más, ni siquiera bajamos la recuperación del segundo semestre, agregamos en el primer semestre. En el primer ejemplo fue en 0,5 más por encima del gatillo en abril y algo similar en mayo. Después nos pidieron, lo de mayo, traerlo para abril. Así también hemos hecho y hemos dado lugar a esos requisitos. Inclusive el gremio también ha planteado la fórmula de cálculo de la cláusula de gatillo para que sea más beneficiosa y también accedimos a la misma. Bueno, con lo cual, desde el Poder Ejecutivo, nosotros todos los esfuerzos que se vienen haciendo, que se hacen y que vamos a seguir haciendo, por supuesto en el marco de la responsabilidad y siempre teniendo en cuenta los derechos de todos y todas, los derechos gremiales, los derechos laborales y también los derechos de los alumnos y los chicos a recibir educación. Bueno. Bueno, quedó ahí a medio decir. Al que escuchaban era el ministro de Trabajo Berbes. ¿Lo volvemos a escuchar? Con 7 propuestas por parte del gobierno provincial en referencia a poder ir avanzando en el proceso de recuperación del salario docente. En el día de ayer finalizamos con la 7ª paritaria, a donde los gremios comunican la no aceptación de la propuesta. Nos parecía importante que todo el pueblo santacruceño tome conocimiento de qué se trata, porque a veces en la dinámica diaria hay cuestiones que tienen que ver con la información, pues estamos hablando de información pública, estamos hablando del manejo de los recursos públicos, de los fondos del Estado, y también estamos hablando de lo que significa la prioridad de la educación como definición de gobierno, ¿sí? Desde el 11 de diciembre del 2023, el gobierno provincial ha establecido que una de las prioridades de gobierno es la educación. En ese marco avanzamos desde el Consejo Provincial de Educación. Como les decía, han sido 7 encuentros de paritaria. Nosotros tenemos planteado un 38,31% como toda la propuesta del año. Eso integra el impacto de incremento de acuerdo a toda la pauta salarial que se plantea para este año, 321.000 pesos, 285. Bien. Eso, digamos, en números directamente para que toda la población pueda tomar conocimiento. Líquido, ¿sí? Pasamos, esto es con 100, con una antigüedad al 100. También lo tenemos con la antigüedad al 180. Que obviamente marca esto porque tenemos muchas localidades que ustedes saben que cobran con la zona al 180. Entonces esto obviamente impacta en el sueldo de cada uno de los agentes. Pasamos a otras comparativas. Por ejemplo,
Ahí tenemos maestros ingresantes con zona al 100, por ejemplo Río Gallegos, o tenemos maestros ingresantes con zona al 180. También hicimos la discriminación de lo que significa el líquido sin asignación familiar y el líquido con asignación de 2 hijos y escolaridad. ¿Por qué nos parecía importante comunicar esto? Porque recuerden que cuando se habla de canasta básica, la canasta básica considera 2 adultos y 2 niños. Y como siempre el parámetro que se utiliza desde los sindicatos es la canasta familiar, consideramos a los efectos de que se pueda tomar conocimiento de lo que significa. Pasamos a la siguiente. También comparativa, enero 2025, diciembre 2025, con asignación familiar, sin asignación familiar y un director con 20 años, zona 180, con los mismos parámetros, sin asignación y con asignación y la escolaridad. También lo planteamos en referencia a las horas cátedras. Ustedes saben que tenemos cargos u horas cátedras también con zona al 100, con zona al 180, con la misma comparación, ¿no? Enero 2025, diciembre 2025, considerando los parámetros antes citados con asignación y sin asignación. Nos parecía también muy importante, además de la comparativa, porque es lo que nos permite tomar conocimiento de lo que significa la pauta salarial, entendiendo también las realidades económicas y financieras de nuestra provincia, ¿no? Planteadas y analizadas en este momento del año. También otro de los puntos clave fue el tema cargos. Nos parecía muy importante comunicar cuando se está planteando que no se crean cargos. Acá comunicamos, cada uno de estos cargos tiene un instrumento legal de creación. Desde el 10 de febrero al 12 de marzo, ¿sí? Para poder dar datos totalmente actualizados, nosotros creamos 32 salas, secciones y divisiones, 75 cargos y 1.794 horas cátedras. Esto significa que se amplían, por ejemplo, los primeros años. Un ejemplo, en una escuela técnica se amplía una sección más, una división más, por ejemplo, de un quinto año. Esto es lo que se ha creado desde el 10 de febrero hasta ahora. Todos los días tenemos, obviamente, movilidad. El sistema educativo es muy dinámico y este dinamismo también lo que provoca es que tengamos, al analizar cada institución, que tengamos que definir creaciones. Seguramente en esta semana vamos a continuar con las creaciones. También se ampliaron todas las secciones en instituciones, por ejemplo de nivel inicial, a donde las salas de 4, porque hay realmente una baja en la matrícula, pero las salas de 4 que tuvieron baja de matrícula se transformaron en sala de 3, a los efectos de poder dar cumplimiento a la universalización de la sala de 3, que sabemos que en términos de política educativa es el rumbo que debemos tomar, no solamente como país, sino como provincia, por lo que también se inició un proceso de fortalecimiento de la educación para sala de 3. En este momento los jardines de infantes están comunicando a las familias de cada una de las localidades en referencia a la creación para que puedan inscribir a sus hijos. Esta información es a los efectos de poder dar la información precisa, real, con respecto a los cargos. Nosotros en el sistema educativo también, en referencia a todo lo que tiene que ver con cada uno de los encuentros con el sector docente, trabajábamos otros requerimientos del sector gremial, ¿no? Que tienen que ver con estas inquietudes, estas necesidades que se plantean en otros términos que no son los salariales, sino que son los laborales. Para ese marco se generaron subcomisiones. Acá tenemos presente en la sala a los vocales del Ejecutivo, que son las personas que van trabajando como paritarios en las instancias de subcomisión, que son momentos por fuera de las paritarias en las que también nos encontramos con los sectores gremiales, a los efectos de ir trabajando sobre otros puntos. También nos parece muy importante, además, tenemos todo esto que estamos
planteando en la pantalla, lo tenemos impreso. Queda a disposición de todos los medios. Y cualquier otra información que necesiten también la dejamos a disposición de los medios. También tenemos la comparativa mes a mes de cómo se va a ir dando, cómo va a ir, se va a ir dando todo lo que tiene que ver con la pauta salarial. Acá hay, en cierta manera, está muy resumido qué significó cada instancia de paritaria, los 7 encuentros que tuvimos. Esto igualmente se lo dejamos en copia, totalmente a disposición de ustedes. Seguimos convocando al diálogo, porque esto es una decisión de nuestro gobernador. Seguimos convocando al diálogo, pero hay algo muy importante que queremos decir. Convocamos al diálogo, pero Santa Cruz, por la realidad que ha tenido durante años y por lo que se debe dar en toda sociedad democrática, debe tener educación. Convocamos al diálogo con los estudiantes en las aulas. La educación es pilar fundamental para la transformación de las sociedades. En ese marco es que proponemos justamente continuar con instancias de encuentro, pero siempre considerando que no debemos afectar a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que forman parte del colectivo de estudiantes del sistema educativo. Ahí siguen proyectando las actas de paritarias. También otro de los puntos que planteó el gremio paritaria fue el tema relacionado con mantenimiento preventivo y correctivo e infraestructura. Nosotros, ante el pedido de los gremios, respondimos entregando un informe de todo lo que se había realizado en el 2024 en referencia a mantenimiento preventivo y correctivo y con toda la inversión que se dio en el plan de verano, ahora en enero y los días de febrero de este 2025. Durante el 2024 superamos los 2.400 millones en términos de mantenimiento preventivo y correctivo y ahora en el plan de verano superamos los 850 millones. También se avanzó con el plan de obras en referencia a infraestructura, que también era una inquietud del sector gremial. Avanzamos con el plan de obras. El día 24 de febrero se inauguró la EPP número 85, que todos los que están acá saben que es una escuela cuya obra demoró 17 años. Pudimos inaugurar ese edificio y se presentó a través del discurso del gobernador en el inicio del periodo legislativo todo el plan de obras que tiene que ver con educación para el 2025. Sabemos que la realidad de las escuelas al 10 de diciembre del 2023 era muy compleja, ¿sí? Por desinversión de años, por no realizar un mantenimiento preventivo en los tiempos que tenía que darse y tampoco por definir un mantenimiento correctivo. Eso determinó el estado de las escuelas. Trabajamos mucho en el 2024, seguimos trabajando y sabemos con un criterio de realidad que tenemos que seguir trabajando mucho más. Pero también sabemos que día a día se va avanzando en cada una de las escuelas, en todas las necesidades que tienen, en términos generales, en términos de calefacción, en términos de electricidad, en cuanto a instalaciones sanitarias, en cuanto a todo lo que tiene que ver con reparaciones y obras menores. Pero eso desde mantenimiento. Pero también avanzando con lo que significa la infraestructura a partir, por ejemplo, de la firma de un convenio entre el gobierno provincial y la Secretaría de Educación de la Nación para poder avanzar con esas obras que estuvieron durante años abandonadas. Tenemos 14 obras que se encuadran en ese convenio con Nación que tenían años de abandono. Eso a partir de la firma entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, ¿sí? Se pudo activar nuevamente. Avanzamos en ese sentido. Y nada más, no sé si me quieren hacer alguna pregunta o ministro, usted. Dos cuestiones que yo anoté aquí. Por un lado, aclarar el tema de que se tratan y se van a seguir tratando cualquier tema que tenga que ver con las fuentes laborales. En el sentido que queremos llevar tranquilidad. Digamos, el Consejo trabaja permanentemente, como lo explicaba detalladamente recién Iris, en altas y bajas de cargos, de horas y demás, y permanentemente se van tomando y se van dando de baja también. Así que ese es un tema que lo aborda el Consejo puntualmente.
Y no, que el gobierno provincial ha tomado la decisión de, ante esta situación, bueno, enviar a liquidar los sueldos, sobre todo para que no se siga devaluando y no se siga estirando la posibilidad de que la gente tenga en el bolsillo todo lo que hemos planteado aquí, como no solo como cláusula gatillo, sino como recuperación salarial respecto a lo que viene sucediendo tiempo atrás. De modo que la paritaria ya la consideran cerrada, la paritaria salarial, de acuerdo a esta última pauta ofrecida por el gobierno de Santa Cruz. Por el momento sí, fundamentalmente porque ambos gremios han planteado paro para el día de mañana y el día de pasado mañana. Así que bueno, el gobierno está siempre, pasó el año pasado y va a suceder este año, abierto al diálogo, por supuesto. Los gremios pueden pedir, de hecho también siguen solicitándolo. Pero bueno, nosotros responsablemente tenemos que darle la posibilidad a los docentes de que cobren los aumentos. Insisto, si miramos el país, es la provincia, si no la más alta, la segunda o tercera, que más ofrecimiento salarial ha dado. Hay algunas provincias que no tienen ni siquiera abiertas las paritarias y es de público conocimiento los acuerdos que hay a nivel nacional, ¿no? Que son bastante, muy inferiores al que ofrece la provincia de Santa Cruz e inclusive inferiores a la inflación proyectada. Este 38% de aumento implica la cláusula gatillo. Dentro del 38% está el 25% de cláusula gatillo y hay un 13% de recupero que se va haciendo como tal cual fue solicitado por los gremios en un plan anual escalonadamente de acuerdo a las posibilidades de ingresos y egresos de la provincia. A los actos de las actas por lo menos han quedado indicado de que no se invierte todo el presupuesto educativo en la provincia, ¿es así? No, ese es un tema, por ahí en otro momento podemos detallarlo y ampliarlo, pero acá hay un tema. El presupuesto provincial, esto lo hemos consultado en el Ministerio de Economía, el presupuesto provincial tiene conceptos dentro del presupuesto